Bueno, me toca presentar al licenciado Daniel Caporaletti. Él es director y fundador de Grillo Capo y Ento Harinas Argentina. Eh, Grillo Capo fue fundado en el 2003 en producción para alimentos a base de insecto, y lo que es Ento Harinas Argentina es nuevecita, es de este año. Y se fundó para el escalamiento de producción de mosca soldado negro. Así que, todo tuyo. ¿Con esto? Obrigado, Evoy, por su palestra. Eh, I think a lot of producers are going to see your presentation because the presentation was full of information that sometimes we have in our cultures, in our black soldier fly cultures, and we don't measure or we don't have such a precise uh, information about that. Voy a cambiar a español porque mi inglés es un desastre y bueno, básicamente esta es la charla de hoy. Em, lo que quisimos hacer cuando nos invitaron, primero agradecer a la asociación, a los organizadores del Congreso, Andrea, por la paciencia que nos tuvieron en todas estas exigencias que son normales y que a veces uno está en el medio tratando de producir hoy vamos a tener gente que nos va a hablar desde Brasil, desde Chile y desde Australia y no es una cuestión de solamente de usar el Zoom para conectarnos con gente lejana, sino que son gente que está haciendo una diferencia en lo que es la producción de esta mosca que está siendo producida en miles de industrias, está creciendo exponencialmente y bueno, y a nivel latinoamericano, Evo, y bueno, nos sorprendió cuando lo fuimos a visitar en su planta de Palosa, Brasil, por la prolijidad. Es una planta que en Brasil es mediana chica, acá sería una planta gigante, pero la eficiencia y la bromatología del lugar, ¿no? Un lugar de producción animal, nos mostró de la clase de trabajo que él hacía, él adaptó una larva salvaje, que como él decía es difícil adaptar una larva salvaje, lleva 3 años de trabajo y es uno de los productores, de los pocos productores latinoamericanos que fueron adaptando la propia larva desde la recolección hasta lo que es la adaptación. Uno cuando tiene las larvas dóciles, las larvas adaptadas a cautiverio, que se adaptan relativamente rápido, en 3 años, ¿no? Uno si quisiera adaptar, por decir, un pollo y saca el pollo salvaje, bueno, lleva a veces miles o cientos de años en vertebrados. Uf, se me pasó. ¿Cómo va para atrás? Ahí está. Listo. En Mosca Soldado, que es una generación por mes, es mucho más rápido. Em, Luego, el que va a hablar, que después lo van a presentar, lo conocimos en Incetec, es Matthews Walkman. Matthews Walkman en Incetec, que es un congreso brasilero de producción de insectos, solamente se juntan entre 300 y 400 productores y científicos. La empresa de Matthews Meruca es una de las empresas que promociona, gestiona y financia ese congreso. Se juntan bianualmente, este año no va a poder ser. La verdad tuvimos el privilegio de participar de ese congreso y de aprender muchísimo de lo que es producción de insectos para consumo humano y animal. Matthews se especializa en lo que es el Insect Frass, y hablando de ellos, hicimos una reunión previa para preparar esta reunión y hablando con ellos me decían algunos que, por ejemplo, en India, algunas empresas están pensando o están sacando mejor rédito de lo que es el FRAS, que se usa como fertilizante para recuperación de zonas de cultivo desertificadas, que también ese problema ocurre en Brasil, que es lo que es casi la obtención de proteína a partir de la larva, ¿no? Es un producto muy importante donde él, la verdad, la presentación que él dio en ese momento es muy buena. Ellos siguen avanzando en ese tema. Y luego Gerardo Blues, que es una empresa, es un hombre, él nació en Bolivia, creció en Argentina, fundó una empresa en Chile y ahora nos va a dar desde Estados Unidos su presentación, donde va a hablar de mosca soldado transgénica. Es impresionante el trabajo de ellos, es un trabajo que en pocos lugares hay dos, tres o
laboratorios y empresas en el mundo que están trabajando en mosca soldado transgénica. Si uno va a Drosophila hay millones, miles, miles de laboratorios. La verdad es algo bien de vanguardia, y ellos aportan bioprotectores, por ejemplo, para peces, o nos contaba que también para camarones, o péptidos o enzimas, que a veces las puede pedir el mismo productor. Yo necesito que tal proteína esté en alta concentración en mi alimento. Ellos, por biología molecular, en poco tiempo pueden incorporarla a la larva y hacen el servicio de entregar este alimento suplementado. Eh, y Sofía Katzin, así como tanto Sofía como Evo, les debemos que ahora en Entorinas Argentinas tengamos un cultivo funcionando. Yo siempre cuento que para nosotros, Guillos Capos, que hace 20 años que venimos criando insectos, criamos ya más de dos especies de insectos, pensamos que iba a ser fácil, porque en realidad es fácil, como cuando uno habla un idioma nuevo, arrancar con una larva nueva, y la verdad es que las condiciones de la mosca son bastante particulares, no son para principiantes como esperábamos. eh, Tienen un montón de detalles que sin la consultoría y sin la colaboración con Evo y con Sofía, sobre todo Sofía está haciendo una consultoría, ya tiene experiencia de muchos años en lo que es la industria de la mosca soldado en Australia. Australia nos lleva 10 años a toda Latinoamérica. En Australia está ya especializado, hay plantas que se dedican a la producción de huevos, solo producen huevos, y otras plantas que solo compran esos huevos, toman los sustratos orgánicos, tiran los huevos o las 5 DOL, como explicaba Evo, que son las larvas que salen de la nursery, pequeñitas, es como una siembra, y degradan, es decir, que no se dedican al ciclo. Está súper especializado, la verdad, y el conocimiento que logró Sofía y que sigue logrando en base a Fly Muma, que es su empresa de desarrollos donde está siendo puesta a punto con cultivo de moscas. Bueno, ella está asesorando hoy, está ayudando a que empresas argentinas, brasileñas, de Latinoamérica y de otras partes del mundo adelanten 3, 4 años sus procesos. Así que bueno, vamos a disfrutar. Yo me voy a sentar a disfrutar, pero bueno, yo también tengo que hablar, así que vamos a contar algo y yo me voy a meter directo en lo que es em, una automatización que propusimos para tratar de mejorar los costos y para que sea, como preguntaban recién ahí, más competitiva con otros sustratos. Nosotros tuvimos hace poco la visita de Roberto Domenech, que fue durante 30 años el presidente de CAPIA, la Cámara Argentina de Productores de Pollos, y ellos nos hablan de cómo fueron mejorando los procesos, ¿no? En producción de pollo. Y es impresionante, ellos lograron que el pollo que hace 10 años se cosechaba en 60 días, lo cosechen en 40 días. Lograron mejorar la salubridad, lograron mejorar el bienestar, y los rindes sobre todo, ¿no? Ellos tienen un rinde de una tasa de conversión de 1,7, y todos los procesos industriales que fueron mejorando, donde nosotros también colaboramos con Tres Arroyos, y donde ellos realmente, las empresas de punta, por lo menos las que tienen mayor tecnología, hacen una recuperación absoluta de todas las partes del pollo, y no solo eso, sino que de los efluentes, realmente trabajan en economía circular. No todas las empresas tradicionales realizan una contaminación, si se quiere, del ambiente. Depende un poco, no tanto a veces de las herramientas biológicas, sino de cómo se las utilice. De todas maneras, cuando uno tiene una herramienta biológica como la mosca soldado, que es capaz de biodegradar sustratos fermentados, podridos en algunos casos, en base a un sistema inmune muy fuerte que tiene la mosca y en base a una microbiota acompañante, que puede eliminar a veces otras bacterias nocivas o competencia de otras moscas, porque en muchos casos estos sustratos no se pasteurizan como si lo hacen para alimentar un pollo. Un pollo no puede, un pollo, un cerdo no le puede dar alimento fermentado. Ni siquiera a los insectos con los que nosotros trabajamos le podemos dar alimento fermentado. Tenemos que muchas veces hacer tratamientos químicos para cuidar las dietas, como se hacen los bioterios, ¿no? Los bioterios, que hay muchísimos bioterios de insectos donde nosotros hemos aprendido, en general insectos para de importancia económica, insectos plaga, donde uno cuida muchísimo las dietas. Jamás se le ocurriría agarrar una dieta de un desperdicio y entregárselo directamente. Entonces, a esto nos vamos a dedicar hoy. El escalado de la producción de mosca soldado. Y acá meto la propuesta,
ustedes vieron que Evo mostró unas cajas, ¿no? Que es lo más común cuando uno empieza a baja escala, pero también a alta escala. Son cajas grandes que pueden ser de 1 metro por 1 metro, donde se suele cultivar la mosca. Y donde suelen tener en Europa, por ejemplo, bueno, a mano uno puede tener a la persona, como vieron, que está buenísimo, donde él se va paleando y se va metiendo en una cinta cuando para sacar la cosecha a pala, se va poniendo en una cinta donde se tamiza, ¿no? Eso está muy bien y se utiliza. Ahora, el tema es cuando uno empieza a pensar en que esta mosca tiene unos rindes fenomenales en el sentido que uno en un galpón de 5.000 metros puede llegar a sacar eh, por el espacio, por los metros y por la cantidad de estantes, 8.000 toneladas de mosca a partir de 40.000 toneladas de fertilizante, esto por año. Eso habla de que uno tiene que mover 200 toneladas por día de muchas veces de sustratos orgánicos, fertilizantes, larva. Entonces, esto equivale a 6.000 cajones que uno tendría que mover por día. Y bueno, uno puede tener 200 operarios con pala, uno puede tener el sistema europeo que tiene brazos robóticos, y el que mostró Evoy. Y acá vamos a mostrar algo que cuando uno lo cuenta dice cinta transportadas para insectos, como no sé, te escapan las ramas por el costado. Bueno, vamos a contar brevemente cómo es la propuesta. Es algo que estamos trabajando con ingenieros y que la idea es patentarlo. Este es mi grupo de trabajo con el que trabajamos con insecto vivo y vendiendo insecto vivo y haciendo algunas variantes deshidratado también para consumo humano. Consumo humano aún no está habilitado en Argentina. En eso, Argentina es el único país en el mundo que no habilitó consumo humano. La verdad que hasta Brasil tiene, nosotros aprendimos mucho de Anvisa y de MAPA, colaboramos en la normativa para consumo humano, pero no es tema de hoy. Eh, pero con este grupo de trabajo fue que estamos haciendo desarrollos con mosca, con grillo, con sofoba, con tenebrio, y hoy nos va a interesar en particular el tema de la mosca. El grillo escapos brevemente, es un insectario tradicional, 200 metros cuadrados, donde tenemos instalaciones tradicionales, donde puede haber peceras o cajones. Y acá este es el resultado más importante de nuestros últimos 20 años. Esto resume 20 años de trabajo. Em, Así como cuando uno trae una nueva especie, ¿no? De una nueva semilla y dice, bueno, en la década del 90 se trajo a la soja y dice, bueno, esto tiene rinde, la soja da 10 toneladas por hectárea, 20 toneladas por hectárea contra 5 quizás del trigo, y se hacen esas comparaciones. Bueno, uno hace estas mismas comparaciones con, con los insectos, ¿no? Em, y lo que nosotros medimos acá es que en 1 metro cuadrado uno coloca 8 kilos de, perdón, 40 kilos de un sustrato que puede ser, por ejemplo, ahora vamos a hablar un poquito del orujo de perimanzana, es un sustrato con el que venimos trabajando del Alto Valle, hay 100.000 toneladas en el Alto Valle de orujo que se descarta y se tira para relleno. El orujo es la pasta de la pera que uno se la come, pero cuando las jugueras hacen el jugo y hacen el extrusado, la terminan descartando. Si uno coloca entonces en 1 metro cuadrado 40 kilos, saca 8 kilos de mosca soldado en una semana. Eso significa que en un mes uno puede sacar 4 veces 8 kilos de 1 metro cuadrado, termina sacando 28, 32 kilos. Por eso es el resultado de 28 kilos. Si uno compara con otras especies de insectos que venimos trabajando, ¿se me escucha bien? ¿O sí? Porque había un poco de reverberancia. Ensofoa, que es la que mejor rinde tiene, nos da 3 kilos, Tenebrio menos de 1 kilo. Aqueta y Bléptica dan un buen rinde, pero en realidad el problema que tiene es que se cría volumétricamente. Nosotros decimos que los insectos hemimetábolos, como la bléptica del grillo, se crían en 3D, necesitan espacio a lo alto y a lo ancho. O sea, se crían como unos maples donde uno puede poner quizás 3 niveles en una habitación, 4 como mucho para que sea eso manipulable. En cambio, cuando uno cría larva, cría en bandejas planas, entonces puede tener 32 niveles en un mismo nivel. Entonces, estos 28 kilos por metro cuadrado, en 1 metro cuadrado de cajón uno puede tener 32 niveles. Eso, eso significa que en 1 metro cuadrado de galpón, uno puede tener estos 28 kilos por mes en el metro, más por 32, o sea, 900 kilos en 1 metro cuadrado de galpón de larva de mosca soldado. Esto volviendo a comparar con el pollo que saca cada 40 días una cosecha,
y que además uno no puede tener 32 niveles de pollo. Bueno, habla de que es muy competitivo desde lo teórico, es impresionantemente competitivo y bueno, y ahora es el otro mito que nosotros teníamos como científicos escépticos, donde uno lee un paper y dice, no, seguro que lo hicieron mal, acá hay algo que falla, no puede ser, esto a veces hemos escuchado charlas donde iba medio en contra de las leyes de la termodinámica, los números que uno le daba, no de bioconversión, de crecimiento. eh, y bueno, no, son impresionantes los números. Es más, nos dio números más altos de 28 kilos. Y bueno, decidimos que hay que empezar a trabajarla. Em, bueno, esto era lo que un poco les conté. eh, 40 kilos por metro cuadrado, pero en realidad uno pone 4 veces. Los 40 kilos son 160 kilos. Se sacan 32 kilos de larva fresca, entre 28 y 32, y 60 kilos del biofertilizante, de lo que va a hablar Matthews después. La verdad que es un biofertilizante hasta lindo. Se lo ve como una turba, muy bien degradado. No tiene un olor desagradable. Esto lo trabajamos, es el típico esquema de economía circular, donde a partir de un desperdicio, como el orujo de pera y la manzana, uno puede biotransformar, logra larvas. La larva, como mostró Evo, que buenísimo, la verdad, el video donde está mostrando cómo hacen la extracción del aceite. Uno puede extraer aceite y harina. Se extrae el aceite y la harina, también nos costaba entender por qué había este esfuerzo de extraer aceite, porque la harina es poco estable, con aceite tiende a oxidarse. Entonces, cuando uno extrae el aceite, uno tiene una estabilidad que permite estoquear y vender a un plazo de 6 meses. Todos estos alimentos pueden ir a parar a la industria salmonera. Esta es una foto que tomamos de Idris Patagonia, nos permitieron visitar. Argentina se supone, ellos dicen, en base a capitales chilenos, va a multiplicar por 10 lo que es la producción de salmónidos en los próximos años. Dicen ellos mismos, podemos llegar, yo no lo creo, pero podemos llegar a igualar quizás o a tener niveles similares a los de Noruega y superar a Chile, que en realidad Chile está teniendo problemas con la cría de salmón en mar y están pasando la cría de salmón en tierra. En tierra se dice en embalses, ¿no? En embalses y ríos que tienen una cierta corriente, pero no como la corriente de los ríos de Chile, las típicas jaulas. Y la verdad que Argentina y Perú tienen las condiciones ideales que Chile no las tiene para este tipo de producciones. Pero yo igual rebobino un poquito, hablé de 100.000 toneladas en Río Negro de desperdicio. Eso daría para armar dos de estos galpones tranquilamente de 5.000 metros y trabajar bien. Ahora, en Argentina se calcula entre 18 y 30 millones de toneladas de desperdicios de una producción total de 150 millones de toneladas de agroindustria, que hablamos de producciones animales y vegetales. O sea, eso da una potencialidad de trabajar para 400 galpones. O sea, podría haber muchos de estas entuarinas argentinas trabajando. Y de hecho estamos trabajando con la Cámara de Productores de Insectos para empezar a escalar en este sentido y empezar a aprovechar. Cada productor que se me acerca yo tengo un cultivo orgánico, un socio que tiene cultivos orgánicos y desperdicia tantas toneladas por día. Yo tengo otro socio que tiene orujo de uva ahí en La Rioja. Hay provincia donde uno mire, es provincia donde hay desperdicios que no saben qué hacer y termina siendo relleno. Bueno, acá lo de los biofertilizantes, es otro de los productos de este tipo de producciones y uno puede absorber todo tipo de residuos orgánicos que hasta complementan un poco la dieta. Entonces, la idea de cualquier empresa en realidad, ¿no? Uno tiene que tener varias patas, la pata de la biología, los que estamos acá, la pata de la ingeniería, y ahí sí es importante, donde uno tiene que interaccionar con gente que hable de fierros. Hoy voy a hablar de fierros un poco, es como le dicen los productores de la agroindustria. Y finanzas es lo más importante, que a los biólogos nos cuesta más, pero bueno, es algo que armar el plan de negocio es algo que es necesario. En la parte de biología, bueno, ya la mencioné, Sofía fue esencial y sigue siéndolo en avanzar, porque bueno, tiene un conocimiento y una experiencia que no tenemos. Eh, Doctor Martín Pérez de FAUA, él también pudo amansar, digamos, adaptar una especie de Hermetia lucens también salvaje a cautiverio. Fueron años de trabajo que hoy tienen sus frutos.
Y trabajamos con Graciela Quintana de INTA, que ella no trabaja en insectos para alimentación, pero en el IMISA INTA, algunos de ustedes seguramente conozcan, ellos dan cursos dieron muchos años cursos, hoy no sé si, creo que lo reeditaron el año pasado el curso para insectos en cautiverio, pero son insectos de interés biológico, ¿no? Ella crió más de 100 especies de insectos pero son insectos de interés biológico que de todas maneras nos dan mucha información, ¿no? Experiencias como el Eliscamen en gran escala nos dan mucha información sobre tips para poder escalar y poder resolver problemas técnicos del orden de ingeniería. Bueno, como en ingeniería estamos con una empresa que se dedica a Roca Ingeniería a lo que es adaptación de cintas transportadoras a la medida de la empresa que lo pide. Estamos con Bangladesh Argentina, que tiene 100 transportadoras de alta temperatura y además tienen ellos experiencia en lo que es el secado de perejil. Tenían una empresa que secaba 15 toneladas de perejil por día y en el secado de perejil lo que se hace es se muele, se separa palo, polvo y hoja en forma totalmente automática y bastante simple y económica. Y ellos nos están ayudando un poco también, la parte industrial más bien, el proyecto. Todo esto estamos en proyecto porque todavía no levantamos las inversiones. Esperemos levantarlas este año. Natural Juice, si bien son los que nos están proveyendo del orujo para empezar a probarlo, ellos tienen, voy a mostrar también, mucha experiencia en los sistemas de bombeo que nos van a ayudar a meter en forma automática esas 40.000 toneladas por año de orujo o del sustrato que sea por bombeo hacia las líneas de cultivo, para no tener que usar ni tractores ni sistemas manuales que encarecen la producción. Esta fue nuestra primera planta, en realidad nuestro primer diseño, que tiene varios sectores. El sector de arriba, no sé si se llega a ver, tiene un camión que entra y por ahí, y descarga los sustratos orgánicos. Todo este sector del medio es el sector de cultivo propiamente dicho, que tiene diferentes automatizaciones según si uno piensa criar grillo, blástica, mosca, tenebrio y sofoa. Y esta es la parte de producción industrial. Esquemáticamente, la parte verde es la preparación de sustratos, que puede tener, en el caso de la mosca, puede tener, por ejemplo, una fermentación. Es muy importante, lo discutíamos con Evo y con Sofía mucho. En algunos casos el fermento con el que uno prepara los sustratos es esencial y hasta está patentado en algunas empresas. Por ejemplo, nosotros propusimos el orujo que viene con mucha celulosa y hemicelulosa, que probablemente la mosca no va a poder aprovechar esa energía, porque la celulosa, bueno, es una defensa de las plantas contra todo tipo de organismos que degradan o que la atacan, es difícil de degradar. Uno puede cultivar con gírgolas o con otros microorganismos que sí puedan degradar parcialmente para liberar esa energía. Entonces, ahí hay un montón de tratamientos de fermentación o de tratamiento térmico que uno puede hacer al sustrato. La parte media de los cultivos y la parte final de producción industrial. Yo hablé de producción de varias especies de insectos, pero en realidad hoy tenemos esta planta donde solamente nos dedicamos, pensamos en trabajar en Hermetilucens. Por ahora tenemos en stand-by lo que es el escalado de otras especies que sí apuntarían a consumo, como el grillo puede apuntar a consumo humano, que está muy requerido para hacer harinas para deportistas, barras cereales para deportistas. Pero por ahora nos dedicamos a Hermetia y Lucens, con un esquema inicial de planta de 1900 metros cuadrados. La primera parte, ya se las conté, sería la parte verde, donde hay diferentes procesos propuestos que todavía no hemos decidido cuál de ellos se va a realizar. Depende mucho de nuestra escala piloto. Hemos cambiado desde que conocimos a la larva, hemos cambiado mucho de este diseño. eh, Y esto, no sé si esto tiene un play por ahí, pero no creo que se pueda poner, que esto es uno de los sistemas para inyectar desde la zona verde a los cultivos el orujo. Esto es un típico chimango, que es un sistema de helicoidal que permite bombear. Pero hay otros tipos de bombas. Y una vez que uno bombea esto hacia los cultivos, llegamos a estas que son las habitaciones de cultivo. Las habitaciones pilotos más chicas que planeamos son de 15 metros por 5 metros. Serían estas habitaciones. Y dentro de las habitaciones uno piensa poner las cintas transportadoras. Y ahí les voy a mostrar brevemente cómo son las cintas y ya le voy a dejar la charla al resto de los expositores. Es una vista desde arriba.
Esta es una cinta vista desde arriba y esta es otra. Uno coloca por un bombeo y dispersa lo que es el sustrato. Arriba puede colocar lo que es la siembra, como la semillita de la larva, ahí vendrían las 5 las larvitas mini de 5 días. Y a los 12 días, 7 días después, uno cosecha. Bueno, acá está la respuesta a los que dicen, bueno, se te escapa la larva por el costado. Bueno, esto es un corte transversal. La cinta ahora está perpendicular a la pantalla. Tiene dos tipos de bordes. El borde en el soporte, la cinta tiene que estar apoyada sobre una mesada, y esto lo que se ve es el borde en el soporte. La cinta ahí es la línea celeste. Uno también puede tener el borde en la cinta. A veces hay bordes que se adosan a las cintas o simplemente la cinta puede ser curvada y contener ahí mismo el cultivo de larvas. Si uno lo ve de costado, uno tiene este soporte, estos rodillos que mueven a la cinta, y tiene también que tener topes en la parte frontal y en la parte de atrás. Uno abre el tope de adelante y puede cosechar. Ahora voy a mostrar cómo sería una cosecha automática que evitaría todo este sistema de paliar o tener un brazo robótico. Bueno, primero el supply es a través de un sistema de bombeo, y estas líneas de cría son muy parecidas a las que se usan en pollo. Son unos tubos que tienen como un sistema helicoidal adentro con unos agujeritos donde a lo largo de una línea de cría se van dispersando los alimentos. Ahí es el sistema donde se van dispersando los alimentos a lo largo de la línea de cría. Uno puede también tener sistemas, se llaman defogging, para regular la humedad. A veces la humedad es un problema, la humedad suele ser muy alta en los cultivos de larva, de 60-70%, y a veces si hay un secado, puede haber pérdida del cultivo. Entonces, con estos sistemas es bastante fácil y se pueden regular esa variable. Y luego tenemos la cosecha. La cosecha uno abre, tiene primero en la parte frontal unas tolvas concatenadas como embudos. Hay ya empresas que los están usando, estos sistemas. Una de ellas es Nasucomo. Se ve muy bien en las fotos de la empresa búlgara las tolvas concatenadas. De hecho, un poquito robamos el diseño de la parte final de la cinta transportadora. De hecho, la semana pasada me mostraron también que esto que nosotros nos venimos pensando hace 5 años, ya en China lo están ofreciendo también como una opción, no solo para larva de mosca, sino para tenebrio. Pero bueno, sería así el sistema. Uno abre la parte frontal, descarga moviendo la cinta, y la cinta la puede mover con un motor que puede salir como mucho a $1000, que tiene un reductor porque lo va moviendo lentamente y que compite largamente con los brazos robóticos de $40.000, o a veces en algunos casos proponen también usar lo que son autoelevadoras que pueden levantar de a 10 cajones juntos y descargar. Entonces nosotros creemos que con esto podemos bajar mucho los costos de producción. Luego la cinta lo transporta a un sistema de tamizado, y el sistema final, lo que hay en la punta de esa cinta, se puede parecer mucho a lo que mostraba Evoy, donde estaba el hombre paliando y tirando, y donde caía y separaba sustrato en forma automática, ¿no? Un sistema así es muy simple de armar. Bueno, y va al final de la línea de cosecha, y después de eso, bueno, la larva puede ir automáticamente a hacer al sacrificio por calor, una propuesta de varias formas de sacrificar, pero el sacrificio por calor lava a la vez y pasteuriza, y a sistemas automáticos de extracción de aceite y harina. Bueno, finalmente el diseño permite un estaqueado. Nosotros, a diferencia de la mayoría de las plantas, también hemos visto que en habitaciones más pequeñas, de 2 a 3 metros, se regula mejor temperatura. Y en todo caso, cuando uno quiere ir a una granja vertical, uno puede poner 2 o 3 habitaciones de estas con steel framing, que son sistemas con caños donde uno puede armar las estructuras fácilmente, tipo Durlock, pero un poco más, con un poco más de fortaleza. Bueno, esta es la habitación, voy a ir cortando, así ya. Esta habitación piloto, pero en realidad las habitaciones pensamos que sean de 50 metros de largo.
Tiene que tener, sí, un sistema de circulación de aire, porque las larvas, si bien tienen bajo nivel de dióxido de carbono, bajo nivel de metano en relación a las producciones tradicionales, emiten metano, entonces uno tiene que recircular el aire. Y estos sistemas, un poquito más a escala, esto es de 16 metros, pero bueno, el final puede llegar a ser de 50 metros en la planta industrial, uno puede hacer una expansión vertical. Lo que ya vengo contando, un poco comparar lo que son las cintas transportadoras contra los cajones plásticos. El metro cuadrado de esa transportadora es muy barato, es una cinta finita, sale $3, el cajón plástico es un poco más porque además uno paga el borde del cajón, $10 el metro cuadrado. El espacio se aprovecha mucho mejor porque uno no tiene que generar esos pasillos gigantes para meter algún robot en el medio que levante las cintas, ¿no? Uno puede poner todo cintas, prácticamente el mínimo espacio como para que pase un operador a ver los cultivos, pero ni siquiera tiene que entrar el operador ahí adentro. Bueno, el motor que sale $1000 contra lo que sale un brazo robótico, una autoelevadora que es un tipo tractor, o bueno, o 100 personas, que aunque uno les pague el sueldo mínimo es mucha plata. No, nosotros preferimos a veces tener 10 operarios calificados de buen sueldo que 200 operarios paleando. Me parece, para el plan de negocios da mejor, en realidad. Y bueno, y lo que es la cosecha de días pasa a minutos. Entonces, finalmente, una planta inicial de 1900 metros cuadrados con estos sistemas. Voy a pasar por alto la parte de procesamiento industrial, que es común a lo que es la industria alimentaria, de ahí nos nutrimos. La idea no es reinventar la pólvora, sino utilizar tecnología que ya se utiliza en la industria alimentaria, ¿no? Esta planta logra inicialmente, sigue siendo una planta piloto. Uno dice 1900 parece grande, pero sigue siendo una planta piloto para lo que son las escalas necesarias para competir. Da cerca de 450 toneladas por año, y cuando uno a esta planta le hace una expansión y realmente le dedica el espacio a lo que es importante, que es la zona de cultivo, eh, que es lo que a veces veo que fallan un poco algunos emprendedores que no le dedican espacio a la zona de cultivo. Es como si uno quisiera hacer, no sé, harina de trigo, harina de soja, y tuviera una hectárea y quiere ir a una escala de, no sé, producir para alimentación animal, lo que sea. No, realmente no tiene que. Cada vez más las producciones, mismo lo veíamos en el Alto Valle, los pequeños productores les está costando. Por todos los sistemas de automatización y escalado, competir contra los grandes productores. Es una tendencia de la industria alimentaria. Uno puede estar de acuerdo o no, pero es la tendencia. Y ese tipo de planta ya de 4000 metros es la que nos da las 8000 toneladas de mosca soldado, que ahora sí es creíble, si uno aplica un sistema de automatización, es creíble que uno lo va a poder lograr. Y bueno, una facturación importante, por supuesto, porque viene del fras, de la harina de mosca y del aceite. Bueno, muchas gracias, espero no haberme alargado demasiado. ¿Qué tal, Daniel? Muy buena la presentación. Yo te quería preguntar sobre el orujo de la manzana y de la pera, si lo caracterizaron químicamente y qué contenido de proteína tiene. Nosotros no, sí hay muchos trabajos de CONICET en orujo de pera y manzana. Em, de hecho, hubo un montón de proyectos en realidad sustentables de economía circular para hacer biotroncos, para hacer con gírgola. De hecho, ahora hay uno que hace biotroncos, pero no está absorbiendo prácticamente nada. Y no, tiene un contenido de proteína bajísimo, es más que nada, no recuerdo el número exacto, pero es muy bajo, es puro, bueno, más que nada hidrato de carbono y hemicelulosa y celulosa. Ese es el problema, ¿no? En algún momento también se planteó dar, se les dio a rumiantes y no funcionó. Hasta hubo, entiendo, mortalidad mortalidad ¿cómo se llama? De vaquillonas. Pero es baja, muy bajo. Es lo que o sea, cuando vos comes una manzana o una pera, no estás comiendo mucha proteína realmente. Y una más si puedo. En la primera diapositiva creo que hablas de kilos por metro cuadrado, pero ¿es en base seca o fresca? Em, en base, es muy buena pregunta porque es lo que estamos discutiendo el otro día con Agustín. Las tasas de conversión a veces hay que aclarar
Igual no hablé de tasas de conversión, pero a veces es importante aclarar siempre para las tasas de conversión, sobre todo si es en base seca, porque cambia mucho, la verdad. En general, no sé, yo hablo en base fresca, es kilos de larva. O sea que si yo saco 8 kilos por metro, o sea, 30 kilos por metro cuadrado en un mes, yo estoy sacando alrededor de 8 kilos de extracto proteico y 5 kilos de aceite. El resto es agua, sí, deshidratado. No. Hola, buenos días. Tenía dos preguntas respecto a la salmonicultura de Piedra del Águila. Pues tengo entendido que ellos el alimento lo importan, embolsado todo, y si es que están haciendo ensayos y si han visto la palatabilidad, porque el salmónido tiene como cierto conflicto con ciertos alimentos. La primera parte no entendí. En relación a A Idris, a la salmonicultura de Piedra del Águila. sí, sí, es verdad. Están importando todo el alimento de. Están importando todo el alimento de Chile. Lamentablemente, la harina, nosotros somos un país em, hecho para producir harina porque tenemos una producción piscícola enorme. Sin embargo, la harina argentina lamentablemente es de muy baja calidad. Em, en eso, me parece, tenemos que aprender los que estamos metiéndonos en generar esta nueva industria para generar una industria de calidad y rigurosa y de harinas de alta calidad, porque eh, eso también lo hablamos con Agustín ayer. Hay un problema, para mí es, yo visité las plantas de producción de harina de pescado en Madrid y la verdad es que me contaban la gente, los vecinos en realidad, Tamara Rubilar, que está con erizos ahí en Madrid, me contaba que los secaban al sol. Estaban trabajando haciendo harinas como se hacía a principios del siglo pasado. Por supuesto que los chilenos nos van a ganar lejos porque esas harinas se fermentan y pierden muchísima proteína. Entonces, la idea de esta nueva industria es que seamos rigurosos con producir harinas, que sean harinas que tengan fecha de vencimiento largo, que no pierdan proteína, que tengan procesos de fermentación. Para eso es importante copiar a lo que es otras industrias que hacen harinas con un montón de parámetros rigurosos de producción y no terminar en una harina de segunda que no va a generar un provecho, me parece, y que no va a reemplazar importaciones. Eh, Realmente hoy se hacen análisis sobre las harinas que uno ofrece a las plantas piscícolas y te pagan en función de la proteína, de la cantidad de aminoácidos, de los componentes que tiene. Entonces, no sé si iba por ahí la pregunta o algo más faltó. Sí, y en cuanto a la palatabilidad o aceptación que tienen, por ejemplo, los salmónidos hacia este tipo de harina. En Noruega se está utilizando mucho, así que yo asumo que es palatable. Yo la como con mi hija, yo como mosca soldada negra, con sal, si alguno quiere la probamos después. De todas maneras no apunta a eso, no apunta a consumo humano, pero no, evidentemente funciona bien se usa mucho para mamíferos pequeños, para aves y es muy bien aceptado. Bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Gracias por la presentación. Te quería consultar, vos en un principio cuando mencionabas lo del esquema que habían hecho de la figura, hablaban de utilizar quizás microorganismos, puede ser, para preparar el sustrato orgánico y degradar un poco la celulosa y que sea más procesable para la larva. Vos mencionaste igual algo de transgénesis y eso, pero ¿hay algún estudio de si alguno de esos microorganismos se pueden insertar en la microbiota de la mosca para hacer que pueda procesar eso de base sin tener esa necesidad de agregar un agente externo para preparar el pienso, el alimento base? Sé que con abejorros iba a intentar hacer algo así pero en otra rama de aplicación, pero que se está viendo de hacer estudios para insertar y cambiar la microflora intestinal de otros bichos. Es que en realidad a veces cuando uno habla de la microbiota acompañante de la larva, no necesariamente es la microbiota intestinal, a veces es la microbiota en el mismo sustrato. El sustrato se calienta
se calienta y se calienta bastante cuando uno lo cultiva junto con la larva. La larva es una de las pocas que tiene, llega hasta 45 o 50 grados. La larva es una de las pocas larvas de dípteros que soporta eso, entonces ahí es donde uno limpia un poco a través del mismo cultivo, ¿no? Lo que viene, lo que puede venir de contaminación, que a veces vienen contaminaciones porque se utilizan desperdicios, entonces puede venir contaminación de otras larvas de moscas. Y cuando uno dice que uno tiene, bueno, a veces hay microorganismos que son, como decíamos, hay mezclas como los cultivos de masa madre que están patentados, entonces ellos van cultivando antes de agregárselo, pero a veces se le agregan al mismo cultivo, lo contaba Evo y también lo venimos discutiendo, en el mismo cultivo uno puede agregar el fras viejo, con lo cual uno está volviendo a reutilizar esos microorganismos. Es bastante simple agregarlo, la verdad. Uno a veces sin saber qué microorganismos, a veces uno no tiene la capacidad o la financiación para hacer un estudio detallado de qué microorganismos utiliza, pero sí lo sabe porque ve una eficiencia de degradación, ve que cuando uno renueva ese fras y poniendo quizás un inóculo muy pequeño del fras anterior, uno renueva, esa sería la forma de transmitirlo, pero nosotros todavía tenemos muy poca experiencia. Ellos quizás esa pregunta es más para ellos. Hola, yo tengo una pregunta cortita. ¿Puedo la última? Muy interesante tu presentación. Te quería preguntar, bueno, vos te has centrado un poco en tu charla en el tema de las harinas. Quería preguntarte si ya han hecho algún tipo de ensayos con los desechos como biofertilizantes. Sí, sí, hay mucha información perdón, con los desechos los utilizamos para alimentar a la mosca. En realidad, lo que se utiliza como biofertilizante es el FRAS. El desecho es alimento para nosotros. Y ahí está bueno a veces definir qué es un desecho y qué no, porque a partir del momento de que un desecho empieza a ser utilizado, empieza a ser cotizado y deja de ser un desecho para ser, si se quiere, un subproducto, que es un producto de bajo valor. De hecho, algunos productores de mosca soldado se quejan en Europa porque le están cobrando $60 la tonelada de desechos. Y en algún momento nos han cotizado el orujo en $60 la tonelada. Entonces, como si lo estás vendiendo, no es un desecho. Eh, Me refería a los desechos de los insectos, ¿no? claro, el insect fras, sí, eso lo va a hablar, se va a dedicar Matthews a esa charla, así que no me quiero adelantar.